El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Aria 5 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, y en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un capítulo más de Aria, estamos ya en Aria 5 y seguimos viendo a esa Aria que va descubriendo cada vez más cosas sobre la hermandad sin estandartes y sobre lo que hacen, ¿no? Creo que estos capítulos de Aria están muy bien para analizar un poco más el hecho de algo que le gusta mucho a Martin, ¿no? Que es que no todos son tan buenos y no todos son tan malos y que unos y otros a veces se confunden, así que con ganas de empezar. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Pues la verdad, un capitulito de transición de estos, pues donde no pasa mucha cosa, pero bueno, vamos a sacarle el mayor provecho posible. Pues sí, ¿sabéis a qué más le podéis sacar el mayor provecho posible? Gracias, Santi, por ese gran puente que me has lanzado. Pues al Patreon de la canción continúa, que es esa iniciativa que podéis apoyar si queréis, donde pues podéis escoger una categoría según lo que queráis o lo que podáis aportar y a cambio pues recibís una serie de ventajas que no están nada mal, como por ejemplo el Discord de la canción continúa, donde podéis entrar pues a friquear, a hablar de teorías, pues a comentar los capítulos, etcétera. También, por supuesto, tenéis nuestras camisetas de la Marea Gris, tenéis el directo Patreon, donde hablamos de otras cosas, aparte de Canción de Hilo y Fuego, y donde nos podéis conocer un poquito más a nosotros tres. Tenéis también, por supuesto, el podcast especial para Patreon mensual, donde pues todos los meses analizamos un tema o comentamos un tema sobre algo de la saga, pero quizás de forma más transversal, además, por supuesto, de hablar también de nuestras cosas favoritas, así que yo creo que es algo que os puede interesar. Que resulta que por lo que sea no queréis apoyarnos a través de Patreon, también lo podéis hacer a través de los miembros del canal de YouTube. Tenéis dos categorías, Fuego Oscuro y Targaryen, donde pues también es una buena forma de apoyarnos si os apetece. Que no, ningún problema, ya sabéis que nosotros con escucharnos, con que nos retuiteéis de vez en cuando, nos dejéis lo que os parecen los capítulos en los comentarios y demás, ya nos estáis apoyando muchísimo a que este proyecto tenga más visibilidad y bueno, pues cada vez llegue a más gente. Así que muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos y ahora vamos con lo que nos ocupa en el capítulo de esta semana y empezamos como siempre por esa sección en la que vosotros oyentes podéis hacer que vuestra voz salga en el programa a través de estas preguntas que nos dejáis para cada capítulo. Así que Santi, cuéntanos cuál nos han dejado esta semana. Exactamente, esta semana a través de nuestra cajita de Instagram nos ha dejado Inti Lencinas una pregunta que pues voy a decirla yo. En este caso es: los Starks guardean en sus lobos, Arya lo hace en un gato, ¿alguno de ellos podría hacerlo en un dragón? Bueno, a ver, yo creo que varias veces se ha hablado sobre esto. De hecho, Arya en este mismo capítulo se ve desde los ojos de Nymeria, de su loba. Sabemos que más adelante pues la verá con mucho más, pues mucho más seguido, con mucha más fuerza. Bran se ve cada rato dentro de verano. Jon sabemos que probablemente, con todo y que lleva 12 años tendido en el suelo en la nieve, esté ocupando la cabeza de fantasma ahora mismo. ¿Qué pasa? Que estos animales, con todo y que sabemos que los wargos tienen como esta, pues, no magia, pero sí como componente místico de ser de más allá del muro y demás. Y eso, pues, entiendo ayudará a los niños Stark, además de tener una conexión evidente, porque pues son sus mascotas. Pero de cara a warguear un dragón lo veo complicado. Yo no digo que Jon no se vaya a montar en un dragón, porque yo creo que es algo que puede que pase. Daenerys tiene 3, solamente puede montar uno, así que le dé permisito a Jon para dar un paseo, pero no creo que puedan guarguearlos. ¿Por qué? Porque un dragón pues es un ser muy mágico y probablemente en la mente de un ser así de mágico pues la conciencia de un humano
se pueda perder automáticamente. Sabemos de que no son dragones inteligentes, comparándolos, por ejemplo, con los dragones de Tolkien, que piensan, hablan, sienten y demás como de manera humana, entre muchas comillas. En este caso, estos dragones en principio son más pues bestias salvajes, pero tienen ese componente mágico. Yo personalmente no creo que sean wargueables, por eso mismo, porque creo que puede que tengan problemas con conexiones con la mente humana. Pero vosotras, compañeras, ¿qué creéis? Berta, cuéntanos. Creo que te voy a dar más o menos la razón. Es decir, ha habido siempre, ¿no?, muchísimas teorías del guargueo del dragón, en especial de manos, no sé si decir de manos es correcto, pero bueno, por parte de Bran, ¿no? Porque Bran, digamos que es el mayor exponente de este aspecto mágico de su familia. Y se ha elucubrado mucho a partir de la frase de Brinden que le dice él, pero volarás, ¿no? Que honestamente, yo siempre he interpretado que Brinden Ríos se la dice así en tanto en cuanto se refiere a los cuervos, porque el propio Brinden así lo ha hecho durante tantos años como el cuervo de tres ojos, ¿no? Ha intervenido, lo máximo que ha podido intervenir con sus poderes, más allá de ver y observar a través de los arcianos, es a través de los cuervos, ¿no? A través de los cuervos él sí que ha podido presenciar o estar más presente o incluso intentar interferir de alguna forma. Entonces creo que cuando Brinden le dice esa frase a Bran se refiere a los cuervos, ¿no? Es verdad que Bran tiene un poder muy muy superior al que ha tenido jamás Brinden Ríos, básicamente porque Bran sí puede comunicarse a través de los arcianos, cosa que Brinden le dice que es imposible, porque es imposible para él. Entonces, aunque Bran vaya a romper un poco incluso los límites del cuervo de tres ojos, guardiar un dragón siempre me ha parecido un poquito excesivo, es decir, siempre se nos ha hablado de los jinetes de dragón, ¿no? Y es un poco, me parecería un poco arrebatar esa magia de doblegar o dominar a un dragón por usar la carta un poco trampa, ¿no? Bran usa la carta trampa, saca la carta trampa del guargueo y puede controlar a cualquier dragón a voluntad simplemente porque se mete en su mente. A ver, ¿no? Y de la misma forma que decimos que hay que limitar el poder de Daenerys haciendo que los dragones dejen de responder a ella, los tres. Del mismo modo que decimos que si Euron tiene el cuerno atadragones, algo tiene que frenar que él pueda controlarlos. Pues para Bran debería ser lo mismo, ¿no? Debería Martin poner un freno a su poder en tanto en cuanto no pueda guardear o no quiera guardear a cualquier criatura que se le antoje. Por poder puede guardear a Cersei Lannister, por poder puede guardear a... ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces le hemos visto guardear lobos, le hemos visto guardear a Odor, a Arya le hemos visto guardear gatos, sabemos que se puede guardear personas, sabemos que se puede guardear prácticamente todo. Quizás sea incluso posible guardear un dragón, yo no te digo que no. La cosa es si a Martin realmente le beneficia ese tipo de decisión para sus personajes, ¿no? Entonces entiendo yo que o le pondrá él mismo limitaciones físicas, entiéndase, pues no puedes guardear a un humano en plenas facultades mentales porque se vuelve contra ti, un poco como le pasaba a Varamir con Abrojo, ¿no? O no puedes guardear un dragón porque la simple idea de entrar en la mente de un dragón enloqueces, ¿no? Algo así. Tienes que ponerle un límite a tus poderes pues para que tus personajes no se te vayan de las manos un poquito, ¿no? Ahí seguro que Bea os podrá explicar mejor, pero incluso los autores, por muy tentador que sea darles el poder infinito y que todo les vaya bien a tus personajes, pues tienen el deber, yo creo, de ponerles un poco la zancadilla con sus propios poderes para que no se conviertan en todopoderosos. Bran, por ahora, por lo que parece, peca un poco de eso. Habrá que ponerle un palo en las ruedas y lloraremos todos, probablemente. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Berta. Es decir, esto es una ley universal dentro de la narrativa, que es el hecho de que cuando se presenta un poder hay que ponerle unas limitaciones. Estas pueden venir del propio poder o pueden venir de la persona que utiliza ese poder, ¿no? Entonces, más que nada, primero porque si no es meterse en un jardín muy grande, y segundo porque de cara al lector, de alguna manera, pues se rompe un poco la incredulidad, ¿no? Es como decir, escúchame,
si aquí es todopoderoso, no me genera ninguna tensión todo esto, ¿no? Es como lo de, siempre pongo el mismo ejemplo de las águilas y el anillo. Es como, bueno, ¿por qué no mandaron águilas? Bueno, porque es que si Sauron lo hubiera visto enseguida, la gracia es que mandaran a Frodo, que es chiquito y no se le ve, ¿no? Entonces, de la misma forma, con el tema de guardear dragones y tal, sí que es cierto que se puede guardear todo, pero sabemos que no es tan sencillo, ¿vale? Es decir, sí que Bran en un momento dado lo hace, sí que lo vemos con Abrojo, pero no es algo tan fácil y ni mucho menos es algo que ¿cómo decirlo? Que pueda tener éxito, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, aunque no conocemos muy bien a los dragones como son a nivel, voy a decir, mental, ¿sabes? De inteligencia, intelectualmente hablando, sabemos que son criaturas especiales. Sí, igual que los wargos, pero recordemos que los wargos tienen una conexión muy distinta con los Stark. Entonces, ¿qué podría ser? Pues como un poco como decía Berta, por poder podría ser, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que cuando hablaba de lo de volar, estoy de acuerdo con Berta, se refería a los cuervos. Y vamos, como digo siempre, puede ser, pero Martin tendría que justificarlo muy bien. Y creo que como autor, como buen autor que es, lo haría si se diera el caso, pero tendría que justificarlo muy bien porque de cara al lector pasaría, pues eso, ¿no? El dilema de las águilas un poco. Aunque insisto, para mí lo de las águilas está justificado en el sentido de que, bueno, pues es que las águilas se las ve, es decir, se las cargan y punto. Pero no sé, yo creo que eso no va a pasar. Creo que no va a pasar. Y si pasa de nuevo, ya puede estar bien justificado por parte de Martin, la verdad. Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que mucha gente ve el que Bran guarde un dragón como precisamente el freno para Daenerys o el freno para Euron para que ellos no lo controlen todo, pero yo no creo que vaya a ser tan así. Es decir, Euron tiene ya sus propios impedimentos, el primero en manos de su hermano Victarion, ¿no? Que está en modo, bueno, sí. Gracias por el cuerno, tal, ya hablamos, ¿no? Y el de Daenerys pues está en su propia cabeza y en el hecho de que por mucho que ella tenga dragón, entendemos que tanto Viserion como Rhaegal encontrarán a sus propios jinetes. Entendemos que Rhaegal será Jon Nieve. Viserion pues ya es más debatible, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en teorías de jinete de dragón, no por ahora, porque eso abriría un debate eterno aquí en este podcast y no es material. Estamos en Área 5, vamos a ver cómo está nuestra niña, nuestra pequeña de los Stark, y empezamos como cada semana por el resumen de este capítulo. El Septo de Piedra era la ciudad más grande que Arya había visto, aparte de Desembarco del Rey, y Harwin le contó que allí era donde su padre había obtenido la victoria en su famosa batalla. Los hombres del Rey Loco perseguían a Robert. Lo hirieron y unos amigos estaban cuidando de él cuando Lord Connington, la mano, tomó la ciudad. Pero antes de que lo encontraran, Loredar y vuestro abuelo cayeron sobre la ciudad. Lucharon en las calles, en los callejones, y todos los septones hicieron sonar las campanas para que los ciudadanos supieran que tenían que cerrar las puertas. Cuando oyó las campanas, Robert salió de su escondrijo. Se decía que aquel día mató a 6 hombres. Seguro que también habría matado a la mano, pero quiso la suerte que no se enfrentaran. En cambio, Connington hirió de gravedad a vuestro abuelo materno, y también mató a Ser Dennis Arryn. Pero al ver que la derrota era inminente, salió huyendo. Le llamaron la batalla de las campanas. Robert decía siempre que quien la ganó fue vuestro padre, no él. Por el aspecto de aquel lugar, Arya pensó que allí se habían librado batallas más recientes. Estaba cerrado a cal y canto, pero cuando el capitán de la guardia vio quiénes eran, les abrió un postigo. ¿Cómo andáis de comida?, preguntó Tom mientras entraban. El cazador trajo un rebaño de ovejas y ha habido algo de comercio por el Aguas Negras. Pero claro, lo que tenemos está muy solicitado. Un día vienen lobos, al otro titiriteros. Los que no quieren comida, saquear o violar mujeres andan detrás del maldito matarreyes. Se dice que se le escapó a Lord Edmure ante sus narices. Lord Edmure, ¿qué pasa? ¿Ha muerto Lord Hoster? Si no ha muerto, está a punto. ¿Creéis que el Lannister se dirigirá a Aguas Negras? Si anda por aquí, darán con él. ¿Creéis que les gustará la sangre de león? Un cadáver mordido no le sirve de nada a nadie. Y el cazador lo sabe.
Cuando vinieron los occidentales, violaron a la mujer y a la hermana del cazador. Prendieron fuego a sus cosechas y se comieron la mitad de sus ovejas. También le mataron 6 perros y los tiraron al pozo. En mi opinión, un cadáver mordido les serviría de mucho. Y a mí también. Pues más vale que no haga ninguna tontería, que para tonto ya os tenemos a vos. Arya cabalgó entre Harwin y Anguid cuando los bandidos avanzaron donde otrora había luchado su padre. Divisó el septo y un poco más abajo un torreón de piedra gris que parecía demasiado pequeño para una ciudad tan grande. Pero el tercio de las casas eran ruinas ennegrecidas. ¿Es que han matado a todos los habitantes? Anguy le señaló a 2 arqueros situados en un tejado y luego a unos niños acuclillados entre los escombros de una taberna. Más adelante, un panadero llamó a gritos a Lim. El sonido de su voz hizo que más personas se atrevieran a salir y Septo de Piedra empezó a cobrar vida. En la plaza del mercado había una fuente con forma de trucha saltarina que escupía el agua a un estanque poco profundo. A unos pasos había una docena de jaulas de hierro colgadas de postes de madera. Arya las reconoció al instante. Jaulas para cuervos. Los cuervos revoloteaban fuera. Dentro lo que había eran hombres. Lim frunció el ceño y tiró de las riendas. ¿Y esto qué pasa aquí? Es justicia, le respondió una de las mujeres de la fuente. ¿Ha sido por orden de Sir Wilbert? Preguntó Tom. Un hombre soltó una carcajada amarga. Los leones mataron a Sir Wilbert hace más de un año. Sus hijos están con el joven lobo. Fue el cazador loco el que atrapó a estos lobos. Lobos. Arya se quedó helada. Los hombres de Robb. Sin poder evitarlo, se dirigió hacia las jaulas. Los prisioneros no podían sentarse ni girar. Estaban de pie, desnudos, expuestos al sol, al viento y a la lluvia. En las primeras 3 jaulas solo había cadáveres. El cuarto hombre de la hilera se movió a su paso. Agua, por favor. Agua. Al oírlo, el hombre de la siguiente jaula abrió los ojos. Era un anciano. Tras el viejo había otro cadáver. Más adelante había un hombre gordo. Estaba tan cruelmente constreñido en la jaula que costaba imaginar cómo lo habían metido dentro. El hierro se le clavaba en la barriga y los largos días al sol le habían causado dolorosas quemaduras. Cuando se movió, la jaula crujió y se meció. ¿A quién servíais? Al oír su voz, el hombre gordo abrió los ojos. Agua. Beber. ¿Qué han hecho? Pasaron por la espada a 8 personas en la cascada del Volatinero. Buscaban al Matarreyes, pero como no lo encontraron, se dedicaron a violar y asesinar. Ahora sigue adelante, Un trago. le rogó el gordo. Ten compasión, chico. Un trago. El viejo alzó un brazo para agarrar los barrotes. Arya miró las cabelleras sucias, los ojos enrojecidos y, sobre todo, los labios secos y sangrantes. Lobos. Volvió a pensar. Como yo. ¿Acaso era aquella su manada? Es posible que sean hombres de Robb. Sentía deseos de golpearlos, sentía deseos de hacerles daño, sentía deseos de llorar. Todos parecían mirarla. El viejo había sacado 3 dedos entre los barrotes. Agua. No me pueden hacer daño. Se están muriendo. Arya se bajó del caballo. Sacó el tazón que llevaba en las alforjas y se dirigió hacia la fuente. Alzó el tazón hacia la boca del pez y no se movió hasta que lo tuvo bien lleno. Luego se volvió hacia las jaulas. «Aléjate de ellos, chico». Es una chica. Dejadla en paz. «Eso», dijo Lim. «A Lord Beric no le gusta que se enjaule a hombres y se los deje morir de sed. ¿Por qué no los ahorcáis decentemente?» Lo que hicieron en la cascada del Volatinero no tenía nada de decente. Los barrotes estaban demasiado juntos para pasar el tazón, así que Harwin y Gendry la ayudaron a uparse. El hombre gordo alzó el rostro hacia arriba y apretó las mejillas contra el hierro, y Arya vertió el agua sobre él. El prisionero la sorbió con ansia y luego lamió las gotas de los barrotes. Cuando hubo hecho lo mismo con los otros 2, ya se había congregado una multitud a su alrededor.
El cazador loco se va a enterar de esto, y no le va a gustar ni un pelo. Esto le gustará menos aún. Angui sacó una flecha, tensó el arco y disparó. El hombre gordo se estremeció cuando la saeta se le clavó entre las papadas, aunque la jaula impidió que cayera. 2 flechas más acabaron con los otros 2 norteños. Valar Morgulis, Pensó Arya. En el lado oriental de la plaza del mercado se alzaba una modesta posada de paredes encaladas y ventanas rotas. Sobre la puerta pendía un cartelón de madera pintada con la forma de un melocotón al que le faltaba un mordisco. Una tabernera regordeta y pelirroja gritó de alegría. Barba verde, ¿no? ¿O era barba gris? ¿Cuándo has envejecido tanto? ¿Eres tú, Lim? Y todavía llevas la misma capa. Oye, ya sé por qué no la lavas nunca. Tienes miedo de que se le quiten los meados y todos veamos que en realidad eres un caballero de la Guardia Real. Tom 7, pedazo de canalla. ¿Has venido a ver a tu hijo? Pues llegas tarde, has salido con ese cazador. Y no te atrevas a decirme que no es tu hijo. No has sacado mi voz. Protestó Tom sin mucha energía. Pero has sacado tu nariz. Y también otras partes, por lo que dicen las muchachas. Entonces se fijó en Gendry. Pero mirad qué fiera. Ya verás cuando Alice le eche el ojo a esos brazos. Vaya, y encima se sonroja como una doncella. Bueno, Alice también arreglará eso. Arya nunca había visto a Gendry tan colorado, Atanasia, deja en paz al toro. Es un buen chico. dijo Tom. Lo único que necesitamos de ti es dormir a salvo, una noche en buenas camas. No hables por todos, Bardo. Angui rodeó a una fornida criada. Camas tenemos, pero antes a la bañera. La última vez que os quedasteis, me dejasteis pulgas de recuerdo. ¿Queréis algo de comer? Si tenéis provisiones, no diremos que no. Concedió Tom. Asaré unos trozos de carnero para tus amigos y una rata vieja para ti. Es más de lo que te mereces. Pero si me haces un par de gorgoritos, tal vez me ablande. Cass, Lana, poned agua a calentar. Gisène, ayúdame a quitarles la ropa. Habrá que hervirla. Arya trató de explicarle que ya la habían bañado 2 veces hacía menos de 15 días, pero no hubo manera. 2 criadas la llevaron al piso de arriba mientras discutían entre ellas sobre si era una niña o un niño. Ganó la llamada Heli, de manera que la otra tuvo que subir el agua y restregar la espalda de Arya con un cepillo de cerdas duras. Luego se quedaron con toda la ropa y la vistieron de lino y encajes. Una vez sentada en la sala común con su ropa de niña idiota, Arya vio más criadas de las que harían falta en ninguna posada, la mayoría de ellas jóvenes y bonitas. A medida que anochecía, iban llegando más hombres. No se quedaban mucho tiempo en la sala común. Los escalones de madera crujían cada vez que uno de los hombres se llevaba a una chica al piso superior. Seguro que esto es un burdel. Le susurró a Gendry. ¿Y tú qué sabes que es un burdel? Lo sé. Es como una taberna, pero con chicas. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Un burdel no es un lugar para una niñata de alta cuna. Eso lo sabe cualquiera. Una de las chicas se sentó junto a ella en el banco. ¿Quién es de alta cuna? ¿La flaquita? Yo también soy hija de un rey. Mentira. Arya sabía que se estaba burlando de ella. Bueno, puede que sí, puede que no. En el melocotón se dice que el rey Robert se folló a mi madre mientras estaba escondido aquí. Igual que a todas las otras chicas. Pero mi madre era la que más le gustaba. Lo cierto era que la muchacha tenía el pelo como el antiguo rey, una cabellera espesa y negra como el carbón. Pero eso no quiere decir nada. Por ejemplo, Gendry tiene el pelo igual. Hay mucha gente con el pelo negro. Me llamo Campi. Me llamaron así por la batalla de las campanas. Seguro que podría hacer sonar tu campana. ¿Quieres que pruebe? No. Seguro que sí. Los amigos de todos y del Señor del Relámpago no tienen que pagar nada. He dicho que no. Gendry se levantó sin miramientos. ¿No le gustan las mujeres? Lo que pasa es que es idiota. Le gusta pulir yelmos y golpear espadas. Campi se fue a hablar con Jack con suerte. Poco después estaba sentada en su regazo y bebía vino de su copa. Barbaverde tenía 2 chicas, una en cada rodilla. Tom 7 cuerdas estaba sentado junto al fuego y cantaba Las doncellas que florecen en primavera. Arya lo escuchó mientras bebía sorbos de una copa de vino aguado.
Al otro lado de la plaza, los cadáveres se pudrían en las jaulas. En cambio, en el melocotón, todo el mundo parecía alegre. Tal vez habría sido un buen momento para escabullirse y robar un caballo, pero sabía que no le serviría de nada. Ese capitán no me dejaría pasar, y aunque me dejara, Harwin iría por mí, o si no, ese tal cazador. Habría dado cualquier cosa por un mapa, solo para ver si Septo de Piedra estaba muy lejos de Aguas Dulces. Gendry aún no había regresado. Tom Siete Cuerdas cantaba y besaba a una chica diferente al final de cada verso. En un rincón, Lim y Harwin charlaban en voz baja con la pelirroja Atanasia. Por la noche en la celda de Jaime. Ella y la otra, la moza que mató a Renly. Los tres juntitos. Y por la mañana Lady Catelyn lo liberó por amor. No es cierto. Pensó Arya. Eso mi madre no lo haría jamás. La invadieron sentimientos de tristeza, de ira y de soledad, todos a la vez. Un viejo se sentó junto a ella. Pero qué melocotón tan bonito. ¿Cómo se llama mi melocotoncito? Durante un instante se olvidó de quién debía ser en aquel momento. No era un melocotón, pero tampoco podía ser Arya Stark. Soy... Es mi hermana. Gendry puso una manaza en el hombro del viejo. Dejadla en paz. El viejo giró en redondo con ganas de pelea, pero al ver la estatura de Gendry se lo pensó mejor. ¿Qué clase de hermano sois? A una hermana mía no la traería al melocotón, ni muerto. Se levantó del banco y se alejó refunfuñante. ¿Por qué le has dicho eso? Tú no eres mi hermano. No, soy demasiado plebeyo para estar emparentado con mi señora. Yo no he dicho eso. Sí que lo has dicho. Vete, quiero beber tranquilo. Luego igual me voy a buscar a la chica del pelo negro para tocarle la campana. Pero... He dicho que te vayas, mi señora. Que tocara tantas campanas como le diera la gana. ¿A ella qué? La habitación estaba en el piso superior. Seguro que en el melocotón no andaban escasos de camas, pero para gente como ellos solo tenían una libre. Arya se quitó el lino y los encajes, se puso la túnica, se subió a la cama y se arrebujó bajo las mantas. la reina Cersei, el rey Joffrey, Ser Ilyn, Ser Meryn, Dansen, Ralph y Poliver, el Cosquillas, el perro y Ser Gregor, la montaña. Aquella noche soñó con lobos que acechaban en un bosque mojado. El aire estaba impregnado del olor de la lluvia, la putrefacción y la sangre. Pero en el sueño eran olores buenos, y Arya sabía que no tenía nada que temer. Era fuerte y fiera y estaba rodeada por su manada. Juntos dieron caza a un caballo asustado y lo devoraron, y cuando la luna asomó entre los árboles, echó la cabeza hacia atrás y aulló. Pero cuando llegó el día, lo que la despertó fue el ladrido de los perros. Arya se incorporó con un bostezo. Salió de entre las mantas para acercarse a la ventana. Abrió los postigos y al momento entraron el viento, la humedad y el frío. Abajo, en la plaza, los perros ladraban y corrían en círculos. Era toda una manada. Entre la posada y la fuente había una docena de jinetes que observaban mientras los ciudadanos abrían la jaula del hombre gordo y le tiraban del brazo hasta que el cadáver hinchado se desparramaba por el suelo. Al instante, los perros saltaron sobre él y le arrancaron la carne de los huesos. Arya oyó la carcajada de uno de los jinetes. Aquí tienes tu nuevo castillo, Lannister de mierda. Demasiado cómodo para la gentuza como tú. Pero ahí te meteremos, no tengas miedo. Junto a él había un prisionero sentado con una expresión lúgubre en el rostro y las muñecas atadas con cuerna de cáñamo. Algunos ciudadanos le tiraban estiércol, pero ni siquiera parpadeaba. Te pudrirás en las jaulas. Los cuervos te sacarán los ojos mientras nos gastamos el oro de Lannister que llevas. Y cuando los cuervos terminen, le mandaremos lo que quede de ti a tu maldito hermano. Gendry se situó ante la ventana junto a Arya y Tom se puso detrás de ellos, desnudo como el día de su nombre. «¿A qué viene tanto grito?», se quejó Lim desde la cama. «Joder, es que no se puede dormir», ¿Dónde está Barba Verde? le preguntó Tom. «En la cama con Atanasia. ¿Por qué?» Ha vuelto el cazador loco y ha traído a otro hombre para las aulas. Un Lannister.
Les he oído decir que es un Lannister. ¿Han cogido al Matarreyes? Quiso saber Gendry. Abajo en la plaza, una pedrada acertó al prisionero en la mejilla y lo obligó a girar la cabeza. No es el Matarreyes. Pensó Arya al ver el rostro. Sonrió. Por fin los dioses habían escuchado sus plegarias. Pues tenemos aquí un capítulo de esos que nosotros aquí en el podcast llamamos de transición, ¿no? Un poquito de Arya entre dos puntos y qué dos puntos, hablaremos luego de ello. Tenemos también un capítulo dividido mucho entre lo trágico y casi lo cómico, y tenemos a una Arya un poquito inocente todavía en el medio de todo esto, que se ve a sí misma incluso dentro de un burdel diciendo aquí hay algo raro. Muchas chicas atendiendo a esta posada, ¿no? Es un perfecto ejemplo, Bea, de lo que nos vas a explicar hoy. Pues sí, lo cierto es que estaba un poco dudosa con respecto a lo que me gustaría hablar hoy en el detalle narrativo, y de repente releyendo toda la escena del melocotón que ve Arya, ¿no? Con esa forma de mirar que le enseña el bueno de Syrio Forel, me he dado cuenta de que quizá nunca os he hablado de uno de los conceptos más importantes de narrativa, y de hecho es esos conceptos que es como un mantra para los escritores y que hace que vuestros textos cambien muchísimo. Y es el hecho, y seguro que os suena a algunos, de lo que se llama de mostrar y no decir, ¿no? O muestra, no digas. Esto básicamente significa que, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, es un tema bastante extenso, pero quiero de alguna manera reducirlo a la descripción del melocotón. Cuando Arya está mirando y se está dando cuenta de que quizás esa taberna llamada el Melocotón es un poco distinta a las tabernas que está acostumbrada ella a visitar, se da cuenta a través de una serie de cosas. Por ejemplo, el hecho de que es una taberna donde hay demasiadas mujeres, ¿no?, sirviendo, cuando quizás no harían falta tantas para, de alguna manera, mantener esa taberna. Nos damos cuenta de que las mujeres se sientan en las rodillas de los hombres y que además los hombres se van llegando a lo largo de la noche y no se quedan mucho en la sala común, sino que suben por las escaleras con ellas. Esto, que es una descripción bastante cortita, es interesante de analizar porque no se nos dice que es un burdel hasta que Arya lo verbaliza, pero hasta entonces nosotros ya sabemos perfectamente que eso es un burdel. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el autor es mostrarnos ese burdel y no decírnoslo directamente. No ha empezado la descripción diciendo estaban en un burdel porque había esto, esto y esto. No, nos ha puesto primero la descripción, las imágenes, y luego al final Arya dice que es un burdel. Pero si Arya no hubiera dicho que es un burdel, aún así nosotros como lectores seríamos plenamente conscientes del sitio en el que se encuentra. Lo bueno de mostrar y no decir es que es válido en muchos aspectos, no solo en las descripciones de los lugares para intuir cosas, también sirve mucho, por ejemplo, con las emociones. Es muy interesante, en lugar de decir que alguien está desesperado, por ejemplo, que es el nombre de una emoción, es mucho más interesante ver con qué acciones, con qué palabras se muestra esa desesperación. Es mucho más interesante ver a un personaje, por ejemplo, dando vueltas alrededor de una sala, o comiéndose las uñas, o teniendo algún tic nervioso, ¿no? O quizás echándose las manos a la cabeza o mesándose los cabellos. Todo eso son acciones que indican que hay desesperación sin que el narrador tenga que decir fulanito estaba desesperado. También funciona con las palabras. Quizás si un personaje utilizáis un diálogo para decir una frase que suene a desesperación, por ejemplo, ya no aguanto más, como siga así me va a dar un ataque, ¿vale? No estamos diciéndole directamente al lector esta persona está desesperada, pero sin duda el lector asume y sabe que esta persona está desesperada. El hecho de mostrar y no decir sin duda creará ficción de mejor calidad que simplemente decir las cosas tan y como son. Además, le permite al lector jugar con nosotros, jugar con el texto, a adivinar dónde está.
Tú puedes decir que Arya, Gendry y los demás están en un burdel y ya está, o puedes mostrar ese burdel y que sea el lector el que adivine que están ahí. Sin duda mantienes mucho más la atención del lector, hace que la narrativa sea de mejor calidad y que no sea demasiado obvia, lo que sin duda pues siempre es una mejora. Así que recordad este mantra porque os digo que lo vais a encontrar si os apuntáis a talleres de narrativa, si buscáis en manuales de escritura, en todas partes hay un capítulo que se llama Muestra, no digas. Pues es un gran consejo y aquí funciona a la perfección, ¿no? Porque ya no solo da todos esos beneficios, sino que da también esa ternura, ¿no? Esa ternura por parte de Arya, ¿no? Porque está ya ahí un poquito este meme de las matemáticas diciendo, ¿por qué hay tantas chicas en esta posada, ¿no? Es un momento tierno que corresponde bastante bien a lo que es su edad y a lo que es también su estamento social, ¿no? Arya, por mucho que haya viajado y por muchas cosas muy horripilantes que haya visto en el mundo, pues no suele frecuentar, nunca ha solido frecuentar este tipo de establecimientos y por lo tanto pueden suponer incluso una sorpresa para ella, ¿no? Así que es un momento bastante gracioso, incluso liberador, que luego hablaremos, ¿no? De cuando llegan a la posada del melocotón. Posada, guiño, guiño. Pero vamos a empezar por el principio, porque Martin decide comenzar este capítulo con una especie de monólogo infodumping, ¿no? Como le gusta a él hacer a veces, y en este caso nos hace infodumping de historia. Podría haber elegido describirnos largo y tendido más la ciudad, bueno, ciudad quizás sea una palabra muy grande para Septo de Piedra, ¿no? Para describirnos un poquito este pueblo, pero decide ponernos primero en un contexto histórico, porque aquí en Septo de Piedra es donde se dio la que nosotros, que ya somos relectores, conocemos perfectamente como la batalla de las campanas, esa batalla que se dio tras la llegada de Jon Connington aquí a este pueblo, donde se escondía un malherido Robert Baratheon, ¿no? Durante la rebelión. Robert se ocultó con la ayuda de todos pues en las distintas casas, en los distintos burdeles, el melocotón por supuesto, y así conseguía pues despistar a todos esos registros que llevó a cabo Jon Connington, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que pasó, que ese retraso a la hora de que Jon Connington no encontrase a Robert dio el tiempo suficiente a que llegasen Ned Stark y las fuerzas rebeldes y acabasen con el ejército del que era por entonces la mano del rey Aerys el Loco y que en consecuencia pues fue su derrota a todos los niveles, ¿no? La de Jon Connington aquí en la batalla de las campanas. Tuvo que salir huyendo con los restos de su ejército y como bien explica aquí Harwin, pues esta victoria, por mucho que se haya pasado a la historia como una de las grandes hazañas del rey Robert, en realidad esa batalla fue más un mérito de Ned Stark, ¿no? Porque digamos que Robert hizo un poquito aquí el papel de héroe, un poquito de mito, ¿no? De un poquito de Hércules pasando una de sus pruebas con su ingenio y la ayuda de la gente del pueblo llano que le quiere, ¿no? Es una historia muy bonita para Robert, pero digamos que a nivel militar, a nivel táctico, el que tiene el peso en esta victoria de la batalla de las campanas pues son Ned Stark y también Lord Hoster Tully, ¿no? Que también estuvieron involucrados y sabemos la importancia política que tiene esta batalla precisamente porque en ella sale muerto el que iba a ser el heredero de Jon Arryn. Por lo tanto, cobra muchísima más relevancia pues esa alianza política que estaban estableciendo Lord Hoster Tully con Lord Jon Arryn y con la casa Stark a través de la alianza matrimonial de Lysa y de Catelyn. Claro, una vez se muere el único heredero que tenía Jon Arryn, pues sobre todo el matrimonio de Lysa adquiere una muchísima mayor importancia, ¿no? Ahora ya no es solo un matrimonio con el señor de la casa Arryn, sino que ese matrimonio debe darse con alguien de fertilidad probada y que además, cuanto antes, ¿no? Cuanto antes se pueda, pues mejor. Y de ahí esos matrimonios rápidos, esos matrimonios flash que se dieron por parte de la casa Tully con estas alianzas con los rebeldes, ¿no? Sea como sea, también sabemos cómo acabó para Jon Connington, ¿no? Decía yo antes su derrota absoluta
y ya no digo solo a nivel militar en esa única batalla, sino pues que políticamente Aerys el Loco dijo: has perdido, y no has perdido solo mi confianza como militar, sino que te retiro el título de mano del rey, retiro tus títulos como señor del Nido del Grifo, te destierro y no vuelvas por aquí más, ¿no? Todos sabemos cómo oficialmente fue esa historia. Desterrado, se fue a vivir a Essos, allí se unió a la Compañía Dorada, se dio a la bebida y luego, teóricamente, murió, ¿no? Esa es la versión oficial. La versión real es que esto fue una tapadera de Varys para darlo por muerto y que luego él se uniese a esta campaña, a este secreto del regreso de la dinastía Targaryen por parte de Aegon VI, el supuesto hijo de Rhaegar, y todos podemos decirlo ya en voz alta, yo creo, el enamorado de Jon Connington, ¿no? A ver, no es tan difícil, no es tan secreto, no es tan sutil tampoco como Jon Connington habla de Rhaegar Targaryen. Así que un contexto que puede parecer rápido, que puede pasarlo un poquito por encima porque Harwin empieza así, ¿no? Contándonos el capítulo como si fuera solo un poquito de world building alrededor de este pueblo de Septo de Piedra, pero que realmente tuvo su importancia política de esta, ¿no?, importancia dura, sobre todo en la época de la rebelión de Robert, ¿no?, que como sabemos pues tiene consecuencias a día de hoy. Exactamente, a ver, realmente el hecho de que iniciemos un capítulo con un poquito de historia, a mí es algo que me flipa. Sobre todo porque pues, al final, antes de que tuviéramos enciclopedias como El Mundo de Hielo y Fuego, Fuego y Sangre, cosas así que nos contaran pues de manera más enciclopédica las cosas anteriores, pues la verdad es que molaba tener este tipo de pinceladas de cómo era Poniente previo a los sucesos que estamos viendo ahora mismo, cómo era Poniente durante la rebelión, pues no sé, son partes de los libros que a mí me gustan mucho, sobre todo usar este capítulo donde realmente si ponemos pues, la manito en el corazón, pues no pasa tampoco algo totalmente trascendental para la historia, pues que usen pues estos capítulos de transición, como podríamos llamarles, para darnos más pinceladas. También el hecho de que, como decía Berta muy bien, se dejan caer pues guiñitos de la forma en la cual pues, Jon Connington se tomó este ataque al Septo de Piedra, cómo muere Denys Arryn, que pues hasta ese momento era el heredero del Valle. Recordemos, si este señor no hubiera muerto y Robalito, por ejemplo, no hubiera nacido, pues habría heredado él el Valle de Arryn, al ser sobrino de Jon Arryn, y que le den a Arya también esa pequeña, no sé cómo llamarlo, como pasadita de tu padre realmente fue, o sea, Arya en este momento está afligida, lleva muchas semanas muy malas, cabalgando bajo la lluvia, bajo tal, con Gendry, con Pastel Caliente, luego ahora con la hermandad, y que le digan, mira, realmente el que salvó a toda la gente de aquí no fue Robert, sino fue tu padre. Pues supongo yo que algo de, oh mira, pues algo más de la historia de mi familia, porque supongo yo que en casa pues le habrán contado, no, sí, el rey Robert ganó la batalla, pues no. Realmente el que la ganó aquí fue Ned, pues supongo que algo, por lo menos algo bueno le habrá quedado del relato a la pobre Arya, entre toda la marabunda de cosas negativas que tiene a su alrededor ahora mismo. Pues sí, está bien también que Arya reciba esa... No, es un poquito como casi reconocimiento, porque realmente lo que tiene que ver a continuación es bastante duro, ¿no? Al principio comentaba que es un capítulo un poquito de dicotomía entre lo trágico y lo simpático, te diría. Y la entrada a Septo de Piedra es esa parte trágica precisamente por lo que allí se encuentran, ¿no? Con esos hombres enjaulados, esos hombres que además Santis pues se nos dice que forman parte del ejército de Robb Stark, ¿no? Son lobos, como dice Arya, esta es mi manada, y es un golpe que le afecta bastante, la verdad. Sí, la verdad es que, pues claro, ella no tiene el contexto de todo lo que ha pasado, ni del conflicto con los Karstark, ni de... De hecho, en este capítulo, más adelante lo vamos a ver,
escucha la parte de su madre ha liberado a Jaime Lannister, o sea, hay muchísimas cosas que Ari ignora porque pues lleva muchísimo tiempo en el camino y se va a ir encontrando de a pocos con todas estas verdades, por así decirlo, que pues la van a hundir un poquito como, como personaje al darse cuenta de que cada poco tiempo o hay bajas para el ejército de su hermano o hay peleas dentro del... Porque ahí dicen que la misma gente del norte, unos están en un sitio, los otros están engordando y demás con el joven lobo. Entonces, claro, a ella le falta mucho contexto y está viendo toda esta pues captura de esta gente, estos hombres norteños que se han rebelado, que han ido a violar y a atacar a los pueblos. Y también nos hablan de esta figura del cazador loco. El cazador loco, canónicamente no hay un nombre como tal para esta persona. Solamente está este apodo. No sabemos ni de qué casa es, ni de qué descendencia es. En principio, pues es una persona del pueblo llano que ha dicho basta. Basta a que esta gente se esté matando los unos con los otros, estén violando a nuestras mujeres, estén saqueando nuestras cosechas. Y al final, de hecho, Arya lo ve muy fácilmente en cuanto entra a Septo de Piedra. Septo de Piedra es una ciudad que parece, pues, fantasma, por así decirlo. Ve que han reconstruido la puerta, alguien les abre, pero hasta que no sale el panadero y reconoce a Lim, o a Tom, no me acuerdo en este momento, pero hasta que no reconocen a la hermandad sin estandartes, no empiezan a salir de sus casas, no empiezan a... Como dice ella, al frente de sus ojos el pueblo cobró vida. Entonces, la pobre gente y sobre todo la gente en las tierras de los ríos, que son los que se han tenido que aguantar todos los conflictos que han habido en Poniente, porque ya podría ser solamente la guerra de los 5 reyes. No, no, no. Esta pobre gente, todos los conflictos que ha tenido Poniente se los han tenido que aguantar. Y es normal que de cuando en cuando exista una persona así. Que evidentemente, y como dice la hermandad, lo suyo sería que les dierais ese justo ahorcamiento después de haberles juzgado y tal y cual, porque es la forma en la que lo va a hacer Lord Beric, pero pues los demás no tienen por qué seguir ese ejemplo, bueno o malo, ya eso se encarga la historia de juzgarlo, pero claro, si ellos ven a una persona violando a una aldeana, manda un perro a que le arranque pues los genitales. Que hay gente que está robando, pues la meto en jaulas y me da lo mismo, sean Lannister, sean lobos, sean lo que sea. Porque al final, pues la gente del pueblo ya no se ha dado cuenta. Los reyes están a su bola luchando sus pequeños conflictos por el poder y a ellos les está pasando todo el mundo por la espada. Por lo que una persona así, rebelde, que se salga de la norma, que tome justicia por su propia mano, creo que es lo mínimo a esperar en este tipo de momentos históricos, por así decirlo. Y al final la hermandad puede intentar llevar a cabo la tarea pues que les encarga Beric de Id. En este caso pues están cuidando a Arya, más adelante vamos a ver cómo en los siguientes capítulos con esta llegada del perro van a tener pues que llevarlo ante Lord Beric y demás, pero que se encuentren con que no todo el mundo se acate a sus reglas, pues es normal en este formato de guerra que está habiendo en Poniente. Pues es interesante lo que comentas, Santi, sobre todo porque al final todo esto lo vemos desde los ojos de Aria, que es una persona que primero es una niña, es es joven, es muy joven y aunque ha visto los horrores de la guerra, pues sigue siendo joven. Y aparte es una niña de buena cuna, ¿vale? Entonces, a mí me hace o sea, me parece muy interesante porque realmente Aria demuestra una piedad que de cara al lector que vive en el siglo XXI, que pues, tiene un techo sobre su cabeza y que tiene comida y demás, y que lee este libro, dices, ostras, ¿no? Es lo que hay que hacer, porque tal, y ¿no? Y aunque hayan hecho esa piedad, no sé qué, no sé cuánto, pero luego... Claro, lo piensas y dices, y lo decía Santi ahora, ¿no? Hay que estar también desde el punto de vista de las personas que están ahí, que son las que están sufriendo día tras día tras día,
pues todas las consecuencias de lo que pasa en la guerra. Además de que ya no es que hayan pillado a unos soldados Lannister o unos soldados Stark y los hayan puesto en unas jaulas porque son Stark o porque son Lannister, sino porque realmente estas personas han hecho cosas horribles. Entonces, ¿por qué decía lo de la alta cuna de Arya? Porque la gente que está viviendo en Septo de Piedra, la gente que está sufriendo los embates de la guerra, no se puede permitir tener honor o tener piedad hacia este tipo de personas, ¿no? La hermandad sin estandartes, sí, recordemos que la hermandad sin estandartes, aunque muchas personas que están en ella son gente del pueblo y demás, están comandadas por un caballero, por un lord, por un, llámale como quieras, ¿no? Que es Beric Dondarrion, que es el que pone las reglas y además pues tiene a Thoros de Mir por ahí también diciéndole cositas. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro que yo no defiendo que el pueblo tome la justicia por su mano, pero es verdad que por algún lado hay que desahogarse, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, puedo entender eso. No lo comparto, a mí estas escenas me parecen muy duras cuando se habla de todo, de cómo están estas personas y demás, es muy duro y sin duda yo lo pienso y diría, yo es que sería Arya, ¿sabes? Pero luego es verdad que hay que ponerse en el contexto también de las personas que están ahí. Más allá de eso, por supuesto, se trata algo con lo que llevamos tratando ya un tiempo, que es lo que decía al principio cuando las presentaciones, ¿no? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ni los que están en tu equipo, o los que tú crees que están en tu equipo, porque en este caso pues son prisioneros Karstark, pero ella pues no sabe cómo está la vaina, los que están en tu equipo también hacen cosas malas. El hecho de que lleven plantado un blasón X no significa que sean buenos ni que hagan las cosas bien. Y esto es algo que Arya ya está viendo y que será muy interesante en un futuro, porque el personaje de Arya es un personaje que precisamente, aunque se le puede tachar de ciertamente algo radical, también entiende los grises de la gente. Y los entiende porque primero ella misma es muy gris y segundo porque ha visto lo que hay fuera. Es muy fácil clamar honor desde una sala común calentita con la barriga llena. Y es muy fácil decir lo que está bien y lo que está mal, lo que es honroso y lo que no, honorable y lo que no, cuando estás desde la comodidad de tu posición de poder. Lo difícil es ser honorable cuando estás sufriendo penalidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todas estas escenas que yo entiendo que para algunos lectores, y a mí también me pasó antes de analizarlo un poco más a fondo, pueden parecer repetitivas, ¿no? Arya encontrándose con soldados malos, soldados buenos, soldados colgados, soldados violando, soldados no sé qué, pues ser un poco, bueno, sí, ya hemos entendido los problemas de la guerra, Arya ha entendido los problemas de la guerra y el lector también, pero es que no es la única función de que le enseñen todo esto a Arya, o de que Arya viva todas estas cosas. También para el desarrollo del personaje que veremos más adelante, el hecho de saber que no hay bien ni mal, de alguna manera, o que no sepa distinguir al final lo que está bien y lo que está mal, ni quiénes son los buenos ni los malos dentro de un conflicto, hará también que su personaje sea tan gris, ¿no? Hasta el punto de que nosotros mismos dudemos un poco de si Arya está siendo una buena o mala persona. Yo creo que eso es lo más interesante y lo que Arya al final está mamando con todos estos capítulos que nos pueden parecer a veces un poco de transición, un poco de relleno, pero que tienen un trasfondo muy potente. Qué bien que hablan mis compañeras, la verdad. Os estaba escuchando, admirando vuestras palabras, porque es que este debate que Martín establece en los capítulos de Arya es así de profundo y así de interesante, ¿no? Es esta crítica constante que Martín hace hacia su propio sistema, hacia el propio sistema que él ha construido y que es política y socialmente abyecto, ¿no? Y más en este contexto de guerra, y ya no solo de una guerra, ¿no? Como manda teóricamente el código honorable social de Poniente, sino que es una guerra que se les ha ido de las manos y que es, como es lógico, ¿no? Pues es cruenta y es horrible, y especialmente aquí en las tierras de los ríos pues está, digamos, teniendo un coste humano y un coste de recursos muy, muy, muy elevado. Y se están llegando a cotas de violencia extremas, ¿no? Y por lo tanto, Martin, yo creo que se empeña en estos capítulos de Arya en mostrarnos pues varias facetas de la respuesta de la población. Vemos a gente huir, ¿no? Huir hacia ese desplazamiento masivo, pues hacia la protección de las ciudades, hacia otras regiones que no estén tan castigadas por la guerra. Vemos la respuesta de esconderse. Hemos visto
a Arya pasar por pueblos que están completamente ocultos. Hemos visto a Arya ver a gente, ¿no? Que no quiere saber nada, que en cuanto pasa un sonido de caballo por el camino ya no, es que no, se ocultan en el bosque o se ocultan en sus casas o no quieren saber nada. Y aquí vemos otro tipo de respuesta, y es que cuando tú tienes un sistema en el que los poderosos pueden generar este tipo de conflictos, en el que la población se ve una y otra y otra y otra y otra vez atacados, sometidos, sus recursos arrebatados, violaciones, o sea, violencia sexual, violencia física, violencia de todos los niveles y colores, evidentemente van a salir momentos o van a salir figuras o van a salir grupos que van a responder. Y van a responder o de forma proporcional o de forma desmesurada o de la forma que sea. Porque es lo que ha explicado Beatriz de forma perfecta. Sí, es muy fácil ser honorable, ¿no? Cuando todo es teórico y tú estás gobernando la guerra desde un trono sin ver las consecuencias. Pero ahí, en el momento, ¿no? In situ, sufriendo las consecuencias, pues a lo mejor uno responde de la forma en la que puede o de la forma en la que sabe. Entonces me parece muy interesante el nacimiento de esta figura que es que no es ni personaje secundario, es casi terciario o extra incluso, ¿no? Esta figura del cazador loco que sí, yo creo que incluso podríamos decir que es un poco medio antagonista de la Hermandad sin estandartes, porque la Hermandad sin estandartes han establecido esta especie de, entre muchas comillas, control de seguridad, ¿no? Es como la, entre muchas comillas, ahora mismo la policía del pueblo para el pueblo, ¿no? Es el nosotros os protegemos, vosotros nos ayudáis, pero ya hay que mantener cierto código, ¿no? Y es aquí este roce que se da en este capítulo, que llega la hermandad sin estandartes y dice, no, Beric no está de acuerdo con este tipo de, ¿no?, ejecuciones, no lo estáis haciendo bien. Y el pueblo, el de Septo de Piedra, le responde a la hermandad sin estandartes. Ok, Beric puede decir Santa Misa en su casa, pero es que esta gente nos ha hecho A, nos ha hecho B, nos ha hecho C y estamos hasta el... Entonces, que nazca esta figura del cazador loco, como se nos dice que ha adquirido este nombre, ¿no? No sabemos su nombre de verdad, que yo también estoy de acuerdo con Santi cuando dice que es alguien del pueblo llano, y además Martin nos hace empatizar con él, ¿no? Nos cuenta que él ha sido pues sufridor directo de las consecuencias de la guerra, en tanto en cuanto ha perdido a su familia, etc. Sale esta figura del líder revolucionario que no es comedido o no sigue ciertos códigos como sí puede seguir la hermandad sin estandartes, ¿no? Él dice, hasta aquí, se acabó la paciencia con esta gente que nos está castigando. ¿Es culpa o es, digamos, es una figura abyecta al cazador loco por responder así? Bueno, es debatible, ¿no? Es esta moralidad ambigua de ¿justificamos los actos de este señor? Pues claro, a nivel teórico no. A nivel teórico todo el mundo va a decir, no, eso está mal, ¿no? El tratamiento incluso a los prisioneros así está mal. Que ojo, yo tampoco lo justifico, ¿no? Pero sí que tiene su explicación, sí que tiene el... Hay que analizar el componente sistémico de, claro, cómo no va a responder la población cuando tú una y otra vez les estás sometiendo a violencia extrema. El fallo no es de figuras únicas y especiales que surgen como el cazador loco. El problema es el sistema que está forzando a la gente a posiciones de radicalización tan extremas como la del cazador loco, ¿no? Entonces es curioso cómo Martin pues nos muestra todas estas facetas que son pues, consecuencias directas pues, de la guerra en sí. Martin parece, o por lo que hemos visto, es un muy buen conocedor de la guerra, de los sistemas sociales que hay tras ella y de las consecuencias que trae consigo a nivel social, a nivel mental, a muchos niveles, ¿no? Es un muy buen conocedor de ello y lo que decía al principio, usa mucho los capítulos de Arya para hablar de todo esto, ¿no? Y yo creo que se disfruta bastante. Es una de las partes, yo creo, que buena parte de los lectores disfrutan a nivel de análisis, ¿no? de la obra de Martin, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego en particular, esa parte más bélica, esa parte más de causas y consecuencias de la propia guerra. Sea como sea, es lo que decía al principio, jolín, es una introducción a Septo de Piedra, es una introducción
bastante, antes he dicho trágica, pues sí, os diría bastante trágica, ¿no? Porque vemos cómo Arya se siente al respecto de esto, que ya lo han explicado muy bien mis compañeros, ¿no? Claro, ella se identifica a su manada porque son Karstark, ¿no? Y ella los asocia al bando de su hermano y tiene esta cuestión de la piedad. Además, que yo creo que va a ser, no me voy a parar en ello ni mucho menos, que ya me han rayado un montón, pero la cuestión de la misericordia es un eje fundamental en el desarrollo del personaje de Arya, ¿no? Misericordia no solo es el título de su primer capítulo de Vientos de Invierno, sino que es algo que ya hemos visto a través de su paso por la Casa de Blanco y Negro, a través de ese don de la piedad, ¿no? Que dan los sacerdotes, o no sé cómo llamarles, sí, los sacerdotes de la Casa de Blanco y Negro, y también la cuestión que veremos aquí ya incluso en Tormenta de Espadas con respecto al perro, de si ¿no? Si tengo la misericordia de acabar con su vida o no, etcétera, etcétera. Del perro hablaremos hoy también por un tema. Sea como sea, tenemos esta primera parte ultra trágica, ultra, ¿no? Hablando de los horrores de la guerra y de, ¿no?, sus causas más políticas y sociales y muy densa. Y Martin dice, vale, quizás me he pasado, ¿no? Quizás he cargado de tensión aquí al lector con toda esta carga dramática que le he dado. Vamos a liberarla un poquito y vamos a visitar a una mujer maravillosa, una mujer maravillosa llamada Atanasia, que regenta la posada, que no otra cosa, posada del melocotón. Pues sí, sin duda esta Atanasia, que por cierto debo de decir que es el papel de la vida de Berta, porque lo ha hecho fantástico de Atanasia, sirve, como muy bien decía, de alivio cómico. Vamos a ver, no cómico porque realmente no es cómico en sí, pero sí que descarga un poco toda esa tensión generada durante la primera parte del capítulo. De hecho, Atanasia entra arrolladora, menciona a todos los personajes, se ríe de ellos, se mete con ellos, ¿no? De alguna manera los habla con familiaridad y eso hace también que nosotros, a través de los ojos de Arya, nos relajemos un poquito. Acabamos de ver una escena terrible, bastante jodida, y aquí, pues, de alguna manera se relajan un poco los ánimos. Atanasia les recibe como en su casa, les ofrece comida, les ofrece un techo, les ofrece lavarse. De hecho, ella dice, no entráis aquí si no os laváis antes, a lo cual Arya, pues, parece molestarle un poco porque claro, lleva 15 días, quiero decir, no son suficientes días sin lavarse. Debería llevar más días antes de volverse a meter en la bañera, pero el caso es que esta aparición de Atanasia, tanto a nivel de trama, como ese lugar que vendría a ser el hogar, entre comillas, ¿no? Un lugar tranquilo, o al menos un lugar en el que pueden estar seguros, como el personaje en sí y cómo aparece en la escena, pues hace que nosotros como lectores nos relajemos. Y sin duda toda esta escena que ocurre en el melocotón, a salvo de un par de cositas, es bastante relajada. Cuando digo cositas me refiero al momento asqueroso del viejo. Pero bueno, más allá de eso, es una escena bastante relajada donde vemos a todos los personajes y también nos ayuda a construirlos un poco mejor en nuestra cabeza, ¿no? Vemos a Tom Siete Cuerdas cantando porque parece que es lo único que sabe hacer, vemos que Anguilla ha desaparecido con su moza pelirroja de las pecas y vemos a Arya pues observando ese lugar y, como decía en el detalle narrativo, pues haciéndose una idea de dónde están, porque efectivamente el melocotón es un burdel. Y me parece interesante porque de alguna manera Arya analiza que en el burdel todo el mundo parece estar contento, a diferencia de lo que está pasando en la plaza, que hay esos prisioneros que están ya muertos, ¿no? Pero que bueno, había toda esa gente sufriendo en las jaulas. Más allá de eso, vamos a tocar un par de temas que a mí son los que más gracia me hacen de este capítulo, reconozco, porque me va más el mamarracheo y el salseo que, bueno, que todas las cosas. Y es, en primer lugar, ese casi incesto por accidente. No sabemos, por supuesto, son suposiciones, ¿no? Pero tenemos a este personaje que es Campi, que es esta chica, pues que todo da a entender que es hija de prostituta y prostituta ella a su vez, que habla con Gendry. Y durante esa conversación, Arya se entera de que, bueno, pues que la madre de Campi, pues se acostó, ¿no? Robert se acostó con su madre. Y que ella dice ser, que en fin, dice ser bastarda del rey Robert. Lo cual Arya analiza y aquí me acuerdo que en el resumen hemos dicho como, ay, Arya, qué inocente es. Realmente Arya quizás ha hecho el análisis con más sentido de toda la saga, que es
que tenga el pelo negro no significa que sea bastarda del rey, ¿vale? Quiero aclarar esto porque Martin se apoya muchísimo en si tienes el pelo negro, si tienes el pelo rubio, eres bastardo o no eres bastardo, y es como, a ver, caballero, ¿cuánta gente puede haber en Poniente con el pelo oscuro y no significa que sean bastardos de nadie? Pero bueno, obviamente esto es una obra de ficción y aquí pues nos gusta ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, claro, esta chica Campi tiene el pelo negro. Las fechas coinciden porque es cuando Robert, se nos ha comentado antes con Harwin, había estado pues acogido, ¿no? Aquí en Septo de Piedra. Y Campi, pues por un tema, quiere pues camelarse a Gendry, que Gendry le dice que no. Sabemos que Gendry, bueno, pues quizás tenga una relación con el rey Robert más cercana de lo que probablemente Arya y Gendry imaginan. Y entonces aquí se crea una situación muy divertida que solo se da cuenta el lector, obviamente, que es parte de la gracia, ¿no? El hecho de decir, escúchame, que como te despistes, igual pasan cositas aquí, ¿no? Por un tema, pues Gendry dice que no y se marcha bastante agobiado y nervioso, está bastante colorado. De hecho, Arya dice que nunca había visto a Gendry tan colorado. Por cierto, mención especial a la metáfora de tocar la campana. Y me hace gracia porque primero ella dice como si quieres te toco la campana y luego él dice le voy a tocar la campana y es como ¿qué es la campana? He intentado imaginar qué es y no lo tengo claro porque cuando ella Beatriz, dice no, escúcheme, está la no, campana y la campana. Claro, porque primero ella dice ¿quieres que te toque la campana? Y yo en mi cabeza puedo imaginar a qué se está refiriendo con la campana de Gendry. Pero cuando Gendry dice, le voy a tocar la campana a la otra, digo, escúchame, me he perdido. Aquí ya la campana no sé lo que es. Pero bueno, en fin, por favor, dejadme en comentarios, No lo dejéis en comentarios. pero con metáforas igual de elaboradas que la campana, Todos por sabemos favor. lo que es la O sea, dejen campana, Beatriz, ustedes la campana. metáforas en los comentarios. ¿Cómo? La campana es donde haga tilín. Da igual. Da igual forma y color, ¿sabes? Donde haga tilín, me gusta. El caso, Berta dice que no. Ustedes dejen en comentarios sin decir nada, dejen en comentarios lo que creen que es la campana. Dicho esto, volvamos al tema. Aquí viene mi parte favorita. Porque lo de la campana ha estado divertido, pero vamos a mi parte favorita, que es ese Gendry y esa Arya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con eso? Porque claro, Gendry se va nervioso. Y Arya dice, es que es imbécil, porque lo único que le gusta es pulir yelmos, que ya hemos hablado de eso también, y golpear espadas. Bueno. Y luego, pues la otra se va, Campi se va a hablar con Jack con suerte, creo que es, me parece, si no me equivoco. Y luego al cabo de un rato, cuando Arya ya se ha tomado su vino aguado y está ya un poquito pues cansada, vuelve a aparecer Gendry otra vez y bueno, tienen esa conversación en la que, bueno, pues se enfadan. ¿Pero por qué se enfadan? ¿Alguien entiende por qué se enfadan? Porque Gendry, de alguna manera, Gendry la defiende, ¿no? Cuando lo del viejo, y ella le dice, ¿por qué has dicho eso? No eres mi hermano. Y Gendry se pone muy nervioso. En plan, pues no soy tu hermano, pues déjame en paz, pues no sé qué, no sé cuál, pues le voy a tocar la campana a la otra. Y es como, realmente aquí podemos empezar a ver que entre estos dos personajes existe cierta conexión, cierta relación, llamadle como queráis, ciertos sentimientos que no son simplemente los de pues dos amigos, ¿no? Porque Gendry se siente o da a entender que se siente inferior o que se siente, sí, inferior o que sí, yo diría inferior con respecto al hecho de que Arya es una noble. Y Arya también responde pues diciendo, pues ya ves tú, pues vete a tocarle la campana a quien tú quieres, a mí qué me importa. Y es algo que me hace mucha gracia, porque al final son chavales, ella es más joven, es cierto, él ya es un adolescente, pero tienen como esa, ¿no? Realmente Gendry yo creo que parece mucho más mayor que Arya. Primero por el físico y luego por cómo tratan, ¿no? a los hombres en Poniente. Y es como ya tendrías que estar en un burdel, ¿no? Con una prostituta, aunque tengas 13 o 14 años, ¿no? Y parecen mayores de lo que son. Pero realmente sí que hay una diferencia de edad, porque evidentemente está la infancia, está la adolescencia. Pero bueno, es ese amor preadolescente, ¿no? O yo no sé si llamarle amor todavía, pero bueno, es ese interés preadolescente entre ambos. Gendry se siente muy
ya os digo, para mí inferior a Arya por su nobleza. Arya siente cierta principio de envidia porque Gendry se va a tocarle la campana a la otra, que no se vaya a tocarle la campana a nadie, ya os lo digo. Y nada, me gusta cómo Martin muestra como esos sentimientos, ¿no? Infantiles al final entre estos dos personajes. A mí es que Arya y Gendry me parecen monísimos los dos, la verdad, no puedo decir más. Es muy guay toda esta segunda parte del capítulo aquí en el melocotón, ¿no? Por todo lo que has comentado, tanto por el alivio de la carga dramática que supone Atanasia, como por el, el guiño no tan sutil de la bastardía de estos dos muchachos, ¿no? Tanto Campi, que por cierto, mis aplausos a los traductores, porque esta niña evidentemente en inglés tiene un nombre completamente diferente. Para el que lo haya leído en inglés y esté perdido, es Bella, por Bells, ¿no? Se llama Bella, que es un nombre más normal que Campi, pero en el momento de la traducción, pues alguien tuvo que decir, claro, como De Campi es Campi es raro. raro. Confesemos que lo de Campi es un poco Es extraño. claro, pero es como Campi por campana, ¿no? Tampoco es que haya mucho nombre que podrían haber puesto, la verdad. Así que felicitación, ¿no? Por salir del paso como pudieron. No podrán hacerlo así, yo creo que con el holdedor, ¿no? El famoso holdedor. Suerte con eso también. El caso es que tenemos aquí a Campi y al propio Gendry, que Gendry, por supuesto, es un recordatorio constante de los bastardos de Robert. Pero, oye, necesitábamos un poquito esta reconexión con el tema, ¿no? Teníamos al propio Gendry, teníamos todo el conflicto de los bastardos de Desembarco del Rey, pero, oye, siempre está un poquito este juego que hace Martin con ¿dónde están los 16 bastardos?, ¿no? Que es un poquito ¿dónde está Willy? Tú tienes que ponerte a buscar ahí, como se vea, en este mundo en el que, curiosamente, los que tienen pelo negro son sospechosos. No debe abundar mucho el pelo negro por poniente. Pues tú tienes que ponerte a buscar, ¿no? entre mucha gente muy parecida, pues ¿dónde podrá haber un bastardo de Robert? Es un poco ese juego el que hace Martin. Y yo creo que aquí, por mucho que la propia Campi diga puede que sí, puede que no, todos podemos decir que sí, ¿no? Que Martin lo que está haciendo aquí es, vale, es la bastarda que se llama Campi, Robert estuvo aquí, pues no hay mucho más, ¿no? Mucho más debate al respecto. Entonces hace este juego de esta propia gracieta el autor de reunir a dos hijos bastardos de la misma persona en el mismo sitio sin que ninguno sea consciente de la existencia del otro, y que incluso en el caso de Gendry no sea consciente de su propia condición de bastardo del rey, ¿no? Entonces es una situación simpática para el lector, que está como, oh Dios mío, no, por Dios, que no se acuestan, ¿no? Que no se líen, ¿no? Bueno, una vez superado ya la barrera de Cersei y Jaime, pues ya quizás nos da un poco igual, pero yo creo que en primera lectura todos estamos un poquito de, ay Dios mío, que son medio hermanos, ¿no? Que no pase nada. Y luego por otra parte está, y eso era lo que me quería centrar yo también, que ese momentito Arya Gendry, que sí que medio empezamos a hablarlo, yo creo, en el momentito nos pegamos, jijijaja, del Torreón Bellota, ¿no? En el capítulo anterior, que decíamos que era mucho más sutil, y aquí yo creo que sí que se ve un poquito más, o Martin sí que quiere añadir un poquito más de carga de ese amor preadolescente. Hago el mismo matiz que vea, amor, bueno. Ese encaprichamiento preadolescente, ¿no? De esto de, pues que te gusta un niño, te gusta una niña y no pasa nada, ¿no? Y creo que Martin sí que quiere encaminar un poco, perfilar un poquito estos sentimientos. Entiendo yo que con objetivo de quizás en una reunión futura pues desarrollar algún tipo de, ¿no? de reconexión en este sentido. No lo sé, así pasaba en la serie cuanto menos, de forma diferente. A mí personalmente no me gustó mucho la ejecución de lo que se vio en la serie. De hecho, incluso, ¿no? En mi cabeza dije, no, rechazo el ship. Pero sí que es verdad que, o sea, es innegable que Martin intenta, o sea, se ve aquí perfectamente, ¿no? Intenta establecer estos tropos un poquito de, pues, este romance inocente preadolescente de, bueno, no, es que qué idiota eres, no me gustas, no, vete por ahí, es que este es un pesado, que no sé qué, y jaja, pero tenemos sentimientos el uno por el otro, ¿no? Pero bueno, es lo que ha dicho Bea también. Por ahora son muy jóvenes, y que es verdad que Gendry está en una fase más adolescente y Arya todavía no. Arya tiene
10 años, no, os iba a decir, podríamos decir casi 11 ya, pero diría que todavía no. Tiene 10 años Arya, entonces hay esa diferencia de edad, e incluso aunque no la hubiera, Arya sigue siendo muy, muy pequeña y esto se queda pues en esta inocencia que veremos si en el futuro pues significa algo o no, ¿no? O se queda en esta primer encaprichamiento preadolescente, pues por el que todos hemos pasado alguna vez, yo creo, ¿no? Todos hemos tenido ahí un encaprichamiento de niños que quizás no sabíamos gestionar, ¿no? Quizás llamarle amor sea una palabra muy, muy adulta, ¿no? Muy grande para describir esa sensación. Pero bueno, está bien ver un poquito el desarrollo pues, sexoafectivo. Es algo que está Martin estableciendo en todos los niños Stark. Algunos de mejor forma, otros de peor forma. Arya tiene pues este medio sentimiento con Gendry. Sansa, bueno, ya lo hablamos en el capítulo de la semana pasada, ¿no? Sansa se ve forzada a una situación muchísimo más extrema y muchísimo más heavy a nivel de ser forzada al matrimonio y toda la relación que eso conlleva con el encamamiento y el sexo, etc. Hemos tenido a Jon Nieve en la cueva, hemos tenido a Robb Stark casado y encamado con Jane Westerling, ¿no? Es un poquito él. Los niños a esta edad, pues evidentemente empiezan a desarrollar ya no solo, por supuesto, para los más mayores deseo sexual, sino para los más pequeños, pues ciertos gestos sexoafectivos, afectivos sobre todo, y es algo natural del ser humano, ¿no? Entonces, hace bien Martin también en explorar esta área siempre que sea. Ojalá fuese siempre de forma mucho más amable de la que a veces puede o se permite a sí mismo hacerlo en este sistema que ha construido, ¿no? Eso lo hablábamos en el capítulo pasado, sobre todo con Sansa, que es la que más sufre a este respecto. Sea como sea, vemos todas estas facetas, tanto la carga más cómica, ¿no? de esta parte, vemos la parte más sentimental, vemos la parte más dramática que veíamos antes con todo ese conflicto social de la guerra. Y pasa la noche con un sueño, ¿no? Arya, por supuesto, sigue desarrollando su poder de guarrear, como cuando comentábamos en el momento de la pregunta, un poder que todavía seguirá creciendo con el paso del tiempo, ese sueño con Nymeria que está formando su gran manada en los bosques de las tierras de los ríos, y al despertarse de ese sueño, no aullan los lobos, sino que ladran los perros, porque el cazador loco ha vuelto y trae consigo a un misterioso prisionero, ¿no? Se susurra la palabra Lannister, se odia profundamente a este señor, se le tiran incluso bolas de estiércol. Este señor está impertérrito, pero Arya no puede verle bien la cara, ¿no? Se ponen todos un poco nerviosos. ¿Quién es? ¿Será el Matarreyes? ¿Qué está pasando? Y Martin lo deja ahí en ese cliffhanger con una Arya que por la noche repasaba su lista y de repente por la mañana dice: sí, por fin los dioses han escuchado mis plegarias, y se acaba el capítulo. Si esto fuera un podcast de primera lectura, aquí estaríamos todos locos diciendo ¿qué pasa? ¿No? Pero como no lo es, como estamos en relectura, todos sabemos que se trata indudablemente de Sandor Clegane, el perro que ha sido capturado por este cazador loco. Por eso ladran tanto esos perros, ¿no? Es un guiñito de Martin. Y que por supuesto al ser miembro de la lista de Arya, pues Arya considera que es un regalo de los dioses, ¿no? Por fin me han acercado a alguien de mi lista para poder cumplir parte de mi venganza. Bueno. No sabemos si los dioses te han concedido un deseo o se han reído un poco de ti, pequeña Arya, porque este pequeño cambio en la vida de Arya va a suponer la apertura pues, de un nuevo destino completamente diferente al que le hubiese deparado de no haber nunca capturado al perro este cazador loco, ¿no? Así que el destino de Arya acaba de cambiar, pero ella todavía no lo sabe. A mí es que la verdad es el inicio de una de mis partes favoritas de Arya. Porque las mágicas y flipantes aventuras de Arya y el perro, no sé, es parte de la salsa de la vida. Va a empezar un arco de Arya muy interesante, vamos a sufrir con Arya, vamos a creer incluso en un momento que Arya
Bueno, sé de algunos podcasters, incluyéndome, que hemos tenido que correr al final del libro a ver si habían más capítulos sobre Arya en cierto momento. Pero el hecho de que en el inicio y en los dos primeros libros y en toda la parte de Aguas Negras sea Sansa y el perro, Sansa y el perro, Sansa y el perro, y de un momento a otro la torna se gire y va a empezar a ser Arya y el perro, me parece un círculo de Martín que está muy bien hecho, sobre todo porque al final el perro, digamos que es detonante de ciertas cosas para las hermanas Stark. En cuanto a Arya, pues recordemos, a ella le daba muchísimo miedo el perro y conforme le va perdiendo ese, pues como ese miedo, va aceptando que ella misma pues tiene cierto valor y que hay cosas a las que se puede enfrentar. Y en el caso de Arya es que ver todo lo que pasa con el perro, ver lo que se viene cuando se encuentre con Beric, luego todo lo que sigue, prácticamente va a ser una de las cosas que empuje a Arya a irse de Poniente. Después de todo esto que va a pasar con el perro y de que la lleve a un punto en el cual ella diga, no tengo ya nada más aquí que me empuje a seguir adelante. Por lo que a mí es un personaje que en este punto claramente estaría diciendo que bien, los dioses me han escuchado, pero que va a ser eso, un detonante, una rueda de evolución bastante interesante para Arya de ahora en adelante. Efectivamente, ¿no? Además, claro, no solo empiezan las súper divertidas aventuras de Arya y el perro, que no empiezan inmediatamente ahora, pero sí que también la llegada del perro nos da pues antes de eso, ¿no? Antes de la huida en sí con Arya, nos va a dar un par de capítulos, un par de escenas, diría icónicas, ¿no? Del propio personaje de Sandor Clegane. Me refiero sobre todo a ese juicio que nos espera en el capítulo siguiente de Arya, etcétera, que van a... Todos tenemos un poco bastantes ganas, ¿no? de llegar a esos capítulos porque tienen esta acción más épica y más mágica incluso por parte del propio Beric Dondarrion, que hasta ahora se ha ocultado muy bien, incluso cuando Arya lleva medio tormenta de espadas buscándole y tiene que esperar a que llegue Sandor Clegane para encontrárselo y verlo su parte más personal y su parte más mágica en todo su esplendor, ¿no? Pero eso, por supuesto, es material para el próximo capítulo de Arya. Vamos a dejarlo aquí, no vamos a entrar porque si no sería doble podcast, ¿no? Vamos, en cambio, a pasar a la sección de presagio teoría y volvemos un poquito a lo que hablábamos al principio del análisis de ese infodumping que nos da Harwin acerca de la batalla de las campanas, en la que mencionamos que Jon Connington pues, perdió precisamente esa batalla y sufrió la derrota de su vida. Contamos antes la versión oficial y la versión no oficial, ¿no? De que Jon Connington, todos lo sabemos, sigue vivo y que además en Danza de Dragones vemos como pues no está muy contento Santi con las decisiones que tomó Aila ahí en esa batalla de las campanas. Exactamente, Jon Connington es un personaje pues bastante significativo para lo que va a ser el arco de este falso Aegon, que todos creemos que es falso. Lo único que falta es que Martin de un momento a otro diga no, no es falso, es verdadero, pero sería muy loco. Pero tenemos a este Jon Connington que ha sido el encargado de criar a este joven Griff, instruirle en ser un buen rey, porque recordemos, según Varys, un rey pues tiene que tener ciertas condiciones en las cuales sepa valorar todo todo lo que es la pobreza, el estar instruido, el ser una persona sabia, paciente y demás. Y sabemos que Jon Connington realmente no terminó donde terminó, como dice Berta, en la historia real, sino que pues terminó haciendo tratos con Illyrio y con Varys para criar a este niño. En Danza de Dragones hay una conversación con Milestone en el cual él cuenta todo lo que pasa en la batalla de las campanas en Septo de Piedra y finaliza con esa frase de le fallé al padre pero no le fallaré al hijo.
Por lo tanto, como siempre, pues sabemos de que en ese caso le dicen como, oye, tú por no hacer lo que hizo Tywin, si hubiera estado en esta batalla, en lugar de buscar casa por casa, hubiera quemado el pueblo entero y ya si eso luego, entre las cenizas, buscas a alguien que tenga la forma y las ropas de Robert Baratheon y ya se lo entregas a quien se lo tengas que entregar. Tywin Lannister, de la misma manera, ha hecho en Desembarco del Rey que le abran las puertas y entrar a saquear Desembarco una vez se muere Aerys. Y frente a todo esto, pues Jon Connington probablemente esté empujado en algún momento de su vida a que ese no fallarle al hijo como le ha fallado al padre, y viéndolo, pues la situación que tiene Poniente ahora mismo, le empujen a hacer algo por el estilo. En este caso, yo, la verdad, no sé si llega a ser algo tan, como bien dice Verda en el guión, tan tywinnesco, como tan grande. Sobre todo porque recordemos, Jon Connington tiene una enfermedad incurable que poco a poco le va a ir comiendo por dentro. También eso puede, o sea, es que llevo bastante tiempo leyendo teorías al respecto y hay los dos puntos. La gente que cree que precisamente por saber que se está muriendo y que no le queda mucho tiempo, haga algún tipo de acto, llámese desembarco del rey saqueado, desembarco del rey en llamas, no por dragones, sino porque este señor, culpa, entre muchas comillas, encuentre los depósitos de fuego valirio, que, como bien remarcaba Berta en el guión, que pueda ser él el culpable de la muerte de Tommen. Recordemos, en la serie Juego de Tronos, Tommen se suicida después de esa maravillosa escena del septo de Baelor, donde su madre, al ritmo de Light of the Seven, y hace que el septo vuele por los aires a base de fuego valirio. Él ve que su prometida, que es los Tyrell y demás, han muerto en esa explosión. Sin decir nada, se quita su capita, se sube a la ventana y hasta luego, Mari Carmen. Evidentemente, en los libros, pues esto no sabemos si vaya a pasar o no esa explosión, pero podría ser una buena opción. La verdad es que es la típica teoría de es que cualquiera de las opciones me encaja. Porque ahora mismo sabemos que esta gente ya está en Poniente, que esta gente está en Nido del Grifo. A los que hayáis leído los capítulos de Vientos, felicitaciones. Sabéis más información al respecto de los movimientos que está haciendo este señor. Pero en principio, a ver, tiene que llegar al centro neurálgico de Poniente. Y es Desembarco del Rey, que es donde van a estar pues Cersei, probablemente los Tyrell, donde se va a saber todo lo que pasa después de todos estos juicios de la fe y demás. Y al sitio donde tiene que llegar Aegon a decir: hola, buenas tardes, soy Aegon Targaryen y me vais por favor colaborando todos ordenadamente con la salida porque empieza mi nuevo reinado. Que para ello, sobre todo teniendo en cuenta que Tommen sería el siguiente en la lista de reyes, que ahora mismo es el rey, tiene que quitarse a Tommen del medio. Sería complicado. Es que no veo a Jon Connington tan sangre fría como Tywin. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta el poco tiempo que le queda y esa espinita que tiene de no puedo fallar esta vez, es que me lo imagino haciendo cualquier cosa. No sé, compañeras, vosotras qué opináis al respecto, pero a mí, sobre todo de cara a lo de Tommen, podría ser que o sea él el que lo secuestre, lo quite de en medio. Imaginaros lo que va a ser para Cersei. Si es, a ver, yo creería que va a estar viva porque recordemos que le profetizaron de que sus hijos iban a morir y demás. Yo creo que le va a tocar verlo caer a sus hijos, así que no quiero ser yo quien se le ponga al frente a Cersei cuando o se entere o vea que acaban con uno de su progenie. Es muy interesante todo el tema de Jon Connington. A mí Jon Connington siempre me ha parecido un personaje muy trágico en muchos aspectos, porque aunque es cierto que para que la rebelión de Robert triunfara hicieron falta muchas cosas, muchas, sin duda, de alguna manera es como que
le vas poniendo cortafuegos a la rebelión y este es uno de los más importantes que falló, yo creo, ¿no? O al menos así lo siente el personaje y por eso vive también tan atormentado con todo esto, ¿no? Porque es como, se podría haber acabado todo ahí, Raegar no habría muerto, todo hubiera vuelto a la normalidad, bla, 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 ¿no? Y entonces él, de alguna manera, lo que impulsa al personaje precisamente, es decir, esta frase de le falla al padre, no le falla el hijo, para mí, bajo mi punto de vista, no es únicamente algo que nos podamos plantear que haga, sino que para mí es el motor del personaje principal. O sea, el motor principal del personaje de John Connington es precisamente esta frase. Por lo tanto, respondiendo rápido, sí creo que a no ser que algo cambie, a no ser que se entere de algo, a no ser que ocurra algo en particular, todo apunta a que esa es al menos su intención. Otra cosa es que luego lo consiga, las cosas se compliquen o pase lo que pase, pero es que para mí esta frase, esta escena, este arrepentimiento, compararse con Tywin Lannister, todo esto, al final es, ¿cómo deciros? Si vosotros tuvierais que definir a John Connington en un párrafo escrito, probablemente lo de la batalla de las campanas, así como el hecho de cuidar a Egon Quinton porque le falló al padre, estaría en ese párrafo. Por lo tanto, cuando les digo a mis alumnos que piensen en cuál es el verdadero motor del personaje, siempre les digo que hagan esto, ¿no? Que resuman el personaje en un párrafo y lo que aparezca en ese párrafo es el personaje. Y para mí, John Connington, esta frase es lo que mueve hacia adelante el personaje, por lo que todavía no se ha rendido a pesar de que está enfermo y lo que probablemente veremos en libros futuros. Ahora bien, es lo que digo, no solo importa lo que quiera o pretenda hacer el personaje, sino que también hay una serie de circunstancias alrededor, de la manera que las hubo en la rebelión de Robert, esos cortafuegos que comentaba, que puede hacer que sus planes de alguna manera pues no resulten, ¿no? Pero sin duda la intención del personaje creo que es esa, es no voy a volver a ser blando, no voy a volver a ser débil, el fin justifica los medios y lo que no me puedo permitir, porque no me podría morir tranquilo ahora que estoy con un pie en la tumba, es volver a fallar como lo hice en su día. Y él relaciona su fallo con la batalla de las campanas con el hecho de haber sido piadoso o con el hecho de haber perdonado la vida a la gente buscando a Robert Baratheon intentando no hacer ruido, ¿no? O con esa ambición del combate singular, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, para mí no es una duda. Esto, él va con esa intención y es lo que va a intentar hacer. Otra cosa, como digo, es que luego se lo impidan, pasen cositas y etcétera, pero no va a dudar. O sea, no, ya os digo, algo muy raro tendría que pasar, algo muy extraño tendría que pasar para que John Connington se plantee esta decisión, porque de nuevo es lo que le mantiene ahora mismo con vida y con esperanza. El hecho de, bueno, lo hice mal una vez, porque en su cabeza lo hizo mal, debido a esto Raegar murió, aunque hubo otras muchas causas, pero en su cabeza, como él es el que fue partícipe de la batalla de las campanas, es por mi culpa Raegar murió, y por lo tanto no voy a permitir bajo ningún concepto, nadie me va a, de alguna manera, inspirar la suficiente piedad como para que cometa ese error otra vez. Entonces, esa es mi opinión. Veremos luego, por supuesto, lo que pasa en el libro. Como siempre digo, Martin tiene las claves de todo, pero como personaje y como motor, ya os digo yo que eso es lo que va a intentar hacer fijo, vamos, seguro. Aplaudo y suscribo lo que ha explicado Beatriz. Yo creo que John Connington tiene toda la intención de, llegado el caso, ¿no? El hipotético caso de enfrentarse a una situación así, ir con mano de hierro, sin dudar, precisamente por esa culpa, ¿no? De la que hablabas tú ahora, Bea, de no, por mi culpa murió Rhaegar y no voy a permitir que eso pase otra vez, ¿no? Eso es en esencia John Connington. Entonces estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Añado que yo soy de las opciones que ha mencionado Santi antes, yo soy de las personas que consideran que precisamente el hecho de estar enfermo y de ser una enfermedad terminal, creo que va a impulsar incluso más esta decisión, ¿no? Porque va a ser una tesitura de honestamente me queda poco, no tengo tiempo para irme de buenito y de intentar negociar. Tengo que hacerlo ya, tengo que hacerlo pronto y lo tengo que hacer a través del medio que tenga que ser. Entonces, a la hora de llevar a Aegon VI al trono
para de alguna forma expiar su culpa y devolver, ¿no?, en su cabeza esa falta que él hizo ante Rhaegar Targaryen, pues lo va a hacer, y creo que eso va a intentar y creo que eso veremos en Vientos de Invierno. Ahora, como dice Bea, puede intentarlo y fracasar, puede intentarlo y conseguirlo y que tenga las consecuencias que él no, contrarias a las que él espera. Puede incluso que tenga las consecuencias deseadas. La verdad es que sería poético que fracasara 2 veces. Sería Eh, muy poético. O sea, en plan de, dude, no estás hecho para esto. Puede ser también que tenga éxito, ¿no? Que digamos el fin último sí se consiga, pero las consecuencias, digamos, emocionales sean negativas. Pues un Aegon VI en su contra, un destierro por parte del propio Aegon VI. Es en plan, sí, tú me has puesto aquí, sí has cumplido, pero lo has hecho a través de medios abyectos, en cuyo caso se acabó, ¿no? Algo así, ¿no? Podría tener un final igualmente dramático, aún habiendo conseguido ese objetivo. Incluso no sé yo si para él eso le da igual, ¿no? Una vez está enfermo, una vez sabe que ya ha cumplido con su papel, pues quizá incluso ese fallo, ¿no? Ese destierro o lo que le pueda pasar, la consecuencia que pueda tener haber hecho algo abyecto, no le importe, ¿no? Sea como sean las consecuencias, hay una miríada de opciones, ¿no? Que le salga bien, que le salga mal, que no pueda siquiera realizarlo, no lo sabemos, pero estoy de acuerdo con Bea cuando dice que la intencionalidad y el motor para John Connington está ahí, ¿no? Entonces, material de Vientos de Invierno, como siempre decimos, ¿no? Eso queda en manos de lo que Martin proveerá en los futuros libros. Nosotros, por ahora, pues dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Edgar García, Oriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Dánilez, Giovanni Roldán, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias también a todos los que estáis en las demás manadas, a los que no os he mencionado, y por supuesto también a los miembros del canal de YouTube. Por supuesto, también os damos las gracias a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos, y nos oímos la semana que viene. Y hasta entonces, recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.